es muy común hablar de la innovación como una palabra, como un término de uso general. Todo el mundo ahorita está hablando de innovación como si fuera un término intercambiable, necesitamos innovación por A o por B o por C. Y a mí lo que me gusta es dar una serie de pasos más atrás a tener un entendimiento de cuáles son las bases de lo que hoy día estamos interpretando como innovación. Y luego, desde un punto de vista de monetización, que es el primer cuadro de la presentación, tratar de entender una lógica de monetización estratégica desde un punto de vista de negocio. El match de los dos, lo que debe de llevarles es a empezar a cuestionar, para todos ustedes que tienen empresas, si de esta plática salen muy amarrados con su idea de negocio, entonces algo no funciona. ¿Ok? La meta de esta plática es que salgan por lo menos con alguna duda, con algún gusanito. Si la interpretación estratégica de lo que en su negocio hacen, la forma que ustedes capturan valor, es la óptima, o es la adecuada, o si por lo menos no merece algún esquema de negocio. Nada más para que se ubiquen, bueno, pues ahorita estamos acá, yo trabajo acá. Yo soy parte de un laboratorio que se llama Sensible City Lab, que la verdad es un laboratorio fenomenal, es un laboratorio multidisciplinario, gente de todo el mundo, de muchas diferentes disciplinas. Lo que hacemos en Sensible es tratar de imaginarnos cómo van a ser las ciudades en el futuro. ¿Cuáles son las diferentes plataformas tecnológicas que van a ser, vamos a decir, la siguiente ola de infraestructuras urbanas de alta gama? ¿Cómo van a ser esas experiencias urbanas? ¿Cómo vamos a vivir? Y una vez que esa es una función de diseño y de imaginación, y una vez que nos imaginamos y diseñamos, pues vamos a decir, en una cultura, como ya lo han de haber visto, muy MIT, nos lanzamos hacia el vacío a hacerlo, y el ejercicio es un poco como si te tiraran de un pinche edificio, de un rascacielos, con una madre de cinta canela, ¿ok? Y esperarías hacer tu pinche paracaídas así con la pinche cinta gris antes de caer para que no te mates. Es muy salvaje, o sea, te agarra, compadre. Se te ocurrió la idea, vale, lánzate, ¿no? Entonces es mucho aprendizaje sobre la marcha. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, básicamente, voy a introducir algunos conceptos básicos de diseño de modelos de negocio. Algunos conceptos de lo que se le conoce como patrones de negocios, es un tema que se le conoce como ontologías de patrones de negocios, y luego voy a hablar algunos de los proyectos de investigación y algunas tendencias disruptivas que invariablemente las tienes que considerar en los nuevos modelos. Me voy atrás en el tiempo, ahora sí, in the beginning there was Drucker. Si ustedes se ponen a ver, la filosofía de negocios pasó por un proceso en donde empezó a tornarse científico después de Taylor a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, donde la noción fue medir. Lo que no se mide no se entiende. Eso a la ciencia de management lo llevó en un camino de cuantificación, de medición y de racionalización. Drucker en los 50, en los libros de Science of Management, él lo que hace es se enfoca en unas preguntas centrales, de decir, espérate, más allá de lo que hacemos, ¿okay? ¿Qué es nuestro negocio? ¿Qué es nuestro negocio? Significa quién es el cliente, qué es lo que el cliente compra, cuál es el valor que le estamos dando al cliente, qué es lo que está haciendo que compre. Y entonces, a partir de eso, ¿cuál debiera ser nuestro negocio? Que es una manera muy diferente a aceptar lo que haces de una forma cotidiana y realmente empezar a hacer una serie de preguntas estratificadas para tratar de sacar un conocimiento más profundo de lo que estás haciendo. Algunos años más tarde, Porter se enfocó, vamos a decir, en la pregunta de crear valor, ¿okay? Y lo que se enfocó es en tratar de cuestionar, bueno, ¿qué significa valor? ¿Qué significa generar valor y qué significa transmitir valor? Si ustedes se fijan en las preguntas de Drucker, todo se centra en la premisa de que nuestro negocio le da valor a un cliente, ¿ok? Y entonces es ese valor el que articula la transaccionalidad, el que valida la transaccionalidad entre el cliente y la empresa. Entonces es el eje central, ¿se entiende? Entonces Porter lo que hace es, bueno, vamos a desagregar qué significa crear valor para entonces entenderlo, porque una vez que entendemos las funciones de valor, entonces es mucho más fácil optimizarlas, es mucho más fácil rediseñarlas, mejorarlas, etc. Y sin embargo, el concepto de qué es un modelo de negocio es un concepto que a la fecha está siendo profundamente estudiado, al mismo tiempo que todavía no nos ponemos de acuerdo como comunidad académica.
Si se meten en la literatura, bueno, tú estás en la escuela de negocios, vas a ver que como business model hay un buen de definiciones. Osterwalder lo dice, es la racional de cómo una organización crea, captura y transmite valor. A mí la que más me gusta es la de Magreta, que son las historias de cómo funciona un negocio. Y eso lo que te dice normalmente es, siempre en los periodos académicos, vamos a decir, tú tienes un ciclo en donde los académicos nos estamos poniendo de acuerdo en las definiciones, en la lógica, en compartimentalizar el conocimiento para entonces poderlo estudiar, y luego de ahí ya se va estableciendo. El concepto de modelos de negocio todavía no llega a esa edad de maduración. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que hay una serie de componentes que rebotamos, ese es el triángulo de Gassman que se usa para hacer modelos de negocio, en donde sabemos que hay una propuesta de valor, sabemos que hay un cliente al que le vendemos, qué es lo que le vamos a vender, cómo que me lleva una cadena de valor, y al final del día el valor, cómo lo capturo a través de un modelo de revenue. La realidad es que esa lógica se altera profundamente dependiendo del tipo de producto y servicio. Agárrate una silla. Cuando nuestros factores de producción hacíamos cosas muy sencillas como una silla, ese triángulo es muy fácil contestar. Una silla es un objeto que fácilmente lo puedes dimensionar. Sabes cuánto te costó, manufacturarlo, cuánto te cuesta almacenarlo, cuánto te costó el diseño más el overhead de management, tu markup que le vas a poner de precio, en cuánto lo vas a vender si te quieres meter en un modelo de venta tradicional. O si lo quieres partir, bueno, pues ya sabes en cuánto puedes rentar una silla y cuántos ciclos se va a tardar en depreciar la silla, en cuánto lo tienes que rentar y cuál va a ser el retorno de inversión sobre la silla. Es muy fácil cuantificar. Pero en la época postindustrial pasamos de hacer productos como la silla a hacer productos como los automóviles, que de pronto tienen 5,000 piezas. Y detrás de cada una de estas piezas, la más pequeñita, hay toda una cadena de negocio, hay todo un hilamiento estratégico que se armoniza en un producto llamado automóvil. Hoy en productos mucho más complejos, un avión tiene muchísimo más partes. Y entonces, cuando vemos la fabricación de muchos de los productos y servicios que consumimos hoy día, provienen de cadenas integradas de muy alta complejidad. Entonces, por lo mismo que tienes tanta variación detrás de eso, no puedes tratar toda la cadena bajo la misma lógica de negocios. Si tú no armonizas la lógica de negocios ad hoc para cada una de las partes, entonces en algún momento un eslabón de tu cadena no va a tener la sustentabilidad financiera en el tiempo y va a tronar. No te puedes dar el lujo de eso. Entonces la armonización de esto, no como producto, sino como modelo, es muy compleja. Y sin embargo, hoy día nos enfrentamos a una realidad en donde muchas veces los productos no son tangibles. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que es esta gráfica? Es una gráfica de un proyecto que hicimos en el laboratorio que se llama, nosotros le llamamos la firma de la humanidad. La firma de la humanidad, Signature of Humanity. En esta gráfica están incluidas todas las telecomunicaciones de la red global de Ericsson durante un periodo de tiempo. Imagínense eso. Todas las llamadas, mensajes, correos, emails, videos, fotos, todos los I love yous, todos los I hate yous, todos los deal close, todos los te veo en el cine, a nivel mundial están en esta gráfica. Esta es una gráfica que de hecho la visualización completa te permite meter y ver, entender la distribución de todos los patrones de la comunicación humana en cualquier parte del mundo. Y ese conocimiento, un proyecto bastante grande del laboratorio, es un conocimiento que es profundamente aplicable desde el diseño de redes de infraestructuras, hasta diseños de esquemas de comercialización, and everything in between. Sin embargo, si lo quisieras monetizar, es muy difícil de monetizar, porque es muy difícil asignarle un valor crítico por la intangibilidad que tiene. Entonces se vuelve difuso. Entre más difuso se vuelve, el ejercicio de diseño estratégico de la lógica de monetización se vuelve más crítico. Porque si esto lo quieres tratar como un producto tradicional, que
Pregunta. Sí. En la gráfica pasada, ¿qué son los spikes? Son los, lo que tienes aquí, de hecho lo puedes ver, son solecitos que son los días, la luna que es la noche. Esto se está alargando en escala, si te fijas aquí la escala es más corta, nada más para hacerla todo. Entonces lo que tienes es la intensificación de la comunicación en el día y cómo se cierra en la noche. Okay. En realidad, si tú te vas a una región, esos spikes crecen más y se cierran más. Como aquí tienes la de todo el mundo, lo que sucede es que mientras es de noche en un día, es de día en otra parte. Es una media. Entonces se tiende a ser una media, aunque en realidad, desde un punto de vista espacial, la distribución poblacional no es uniforme. Sí, no metes el sigma. Unfortunately, the Chinese are crowded. Entonces, este tema de tratar de hacer el modelo de negocios es un tema que se puso muy de moda en la segunda mitad de los 90. Y se puso muy de moda en la segunda mitad de los 90 porque es cuando empezamos a tener la explosión de negocios basados en tecnologías de información que por definición eran intangibles. Entonces empezó a haber una efervescencia de gente discutiendo cómo van a hacer negocios. Ahorita nos suena obvio cómo alguien como Amazon hace negocios. Pero hace 20 años, cuando Jeff Bezos estaba proponiendo Amazon, era así como, güey, o sea, ¿cómo que quieres vender libros sin tener tiendas? ¿Qué no entiendes tú que cuando la gente va y compra libros lo agarra y lo huele? O sea, ¿cómo, no? Espera, ¿cómo que no quieres tener libros y nada más vas a hacer una transmisión de orden? Espérate, ¿tú crees que este compadre te va a dejar? No, it doesn't really, el mundo no funciona así. Well, it turns out that it does. Pero tiene que haber una serie de creatividad en empezar a proponer. Y el famoso mito de diseñar los modelos de negocios en servilleta, pues la verdad es que sí pasó. Hay toda una serie de negocios históricos muy documentados donde se juntaba gente a imaginarse la lógica del negocio y pues ponerse a dibujarlo y a diagramarlo en lo primero que tuvieran enfrente, pues, un papel, una servilleta, lo que sea. Y la realidad es que a partir de eso hay una explosión, no solo de industrias, no solo de negocios, sino de formas de hacer negocio. Eso detona toda una dinámica académica de gente que ha venido estudiando desde, bueno, pues, cuáles son los métodos, cómo se clasifican los diferentes negocios, desde las definiciones se llaman, vamos a decir, desde una perspectiva muy académica en donde vas agregando conocimiento poco a poco para tratar de enmarcarlo en un cuerpo de conocimiento coherente. ¿Por qué? Porque esto tú lo puedes ver a nivel de una unidad en un producto como lo vemos en una silla, pero en realidad el mismo concepto lo puedes escalar a un macrosistema, incluso nacional, donde tienes obviamente producción de altísima complejidad. Este es un trabajo que de hecho que participó en Media Lab, el laboratorio de César Hidalgo con Hausman en Harvard. Este es el mapa de complejidad económica de toda la producción en México. Detrás de esta bola de pelos, en realidad están mapeados todas las líneas de producción exportables de México. Y detrás de ellos tiene que haber toda una lógica sustentable. Y menciono la complejidad porque hay un principio que le llaman el de complejidad económica. Que la complejidad económica son todos los conocimientos tecnológicos, científicos, legales, financieros, de procesos, etcétera, etcétera, que tú aglomeras en una empresa o en una entidad para crear algo. Eso es lo que le llaman conocimiento productivo. La lógica es que entre mayor complejidad, entre mayor conocimiento productivo tenga una entidad, que se generan dos factores. El primero es que hay conocimiento de muy alta especialización, que por simple oferta y demanda, que son muy pocas las entidades que lo tienen, ese conocimiento vale más, ese valor se transfiere al producto o servicio y eso se vuelven productos y servicios de alto valor. Lo segundo es que entre más conocimiento acumules como entidad, tu flexibilidad para evolucionar estratégicamente también crece. Les doy un ejemplo. A mí me tocó trabajar en México y ver de cerca, por lo menos desde la perspectiva del gobierno, la evolución del sector aeroespacial en los últimos 10 años. Y mucha gente se ha sorprendido. ¿Cómo es que aeroespacial ha crecido tanto en México, en lugares como Querétaro, en lugares como Sonora y Baja? No es un tema de casualidad. Hay una larga historia. Hay empresas aeroespaciales que han estado establecidas en el país en las últimas 4 décadas. Pero hay una causa más profunda. México es un país de manufactura automotriz muy importante. Y si ustedes se ponen a pensar los conocimientos requeridos para hacer un automóvil hoy día,
puede que sean 80% los mismos conocimientos requeridos para hacer un avión. Son conocimientos, son líneas de suministro y proveeduría que el país ya tiene y las tiene en un nivel de madurez alto. Entonces, la capacidad del país, por el conocimiento productivo que tiene, de migrar de una manufactura automotriz a una manufactura aeroespacial, ya no es tan descabellado. Es como si has venido haciendo tu tarea y de pronto te das cuenta que tu tarea te sirve para otras cosas. Entonces, de un punto de vista estratégico, ustedes pueden medir la resiliencia de las empresas, no necesariamente en términos solo de sus financials, sino también en términos del conocimiento acumulado. Y muchas de las compras de los mergers and acquisitions que se están dando hoy día, sobre todo en industrias tecnológicas, que de pronto escuchan que Google compró una compañía de 20 pelados en $700 millones, y dices, ¿cómo? Si ni siquiera generan revenue. No es por revenue. Es por el acceso a un conocimiento de muy alto valor, de muy alta proyección, que todavía está encapsulado en muy pocas cabezas. Y eso es lo que están comprando. Y entonces, si ustedes ven a lo largo de la historia, filtran los modelos de negocio a lo largo de la historia, se van a dar cuenta que a grosso modo hay 3 perspectivas. ¿Sí? Me acabas de hacer que me metan algo un poco de lo que pasa en el país, de que los gobiernos llegan a generar una producción del conocimiento, generan un conocimiento acumulado y pueden dar el siguiente salto. Sí. Pero luego se destruye ese gobierno, ese gabinete y vuelven a reempezar, ¿cierto? Eso pasa en todos lados. El conocimiento en realidad no es que lo destruya, lo que sí puedes hacer es desarticularlo, Sí, que es claro, diferente. se separa. Okay. O sea, se separa. Todos los gobiernos pasan por una curva de aprendizaje en entender y mapear qué es lo que tienen. Eso es natural en todos los gobiernos. Algunos son más eficientes que eso que otros. También se da un efecto diferente en donde hay muchos gobiernos que no reconocen que el conocimiento acumulado que tienen es un conocimiento de bajo valor. O sea, hay muchos gobiernos que están anquilosados en industrias que francamente son industrias del pasado. ¿Ok? Pero las tienen establecidas como industrias tradicionales. Hay una gran dependencia económica de esas industrias en términos de personas que viven de ellas, Sí. pero invariablemente la curva económica las deprecia en el tiempo. ¿Ok? Y si los estados o las ciudades no aprenden a evolucionar su bagaje de conocimiento, entonces ahí es donde se empiezan a condenar a la miseria. Acabo de estar en Culiacán. Sí. Y me sentaba yo con un grupo grande de empresarios que me invitaron a una plática. Yo soy de Culiacán. Y yo toda mi vida en Culiacán he escuchado hablar del campo. Culiacán para los colombianos es así como Sinaloa, que es el estado agrícola de México. Entonces el campo en Sinaloa es muy tecnificado. Produce mucho más en promedio que en todo el resto del país. Hay gente que es multimillonaria porque son grandes agricultores, tienen grandes terrenos. Y el campo, el sector agrícola en Sinaloa es un sector de orgullo estatal. Y sin embargo yo les decía, a ver, aquí tú tienes una empresa que se llama Coppel, que es una empresa de retail. Y yo les decía, todos los agricultores del estado no facturan ni la 10ª parte de lo que factura Coppel. Y desde un punto de vista purista, Coppel no factura ni la 10ª parte de lo que están facturando las industrias de alto valor de hoy día. Entonces, esa industria que tú estás interpretando como de alto orgullo, como pilar industrial o sectorial, ¿ok? Corres el riesgo de que te cegue y que no entiendas que lo tienes que evolucionar sencillamente porque la lógica es que todas las funciones de carácter replicativo tienden a comoditizarse en el tiempo. Todas. Tú tienes funciones de naturaleza creativa y tienes funciones de naturaleza replicativa. Creativa significa que yo invento algo nuevo, ¿ok? Yo creo valor de la nada. Las funciones creativas, ¿ok?, tienden a apreciarse, valen mucho, pero tienen un caveat. Tú no sabes si lo que estás creando, el mercado te lo va a aceptar o no. Entonces, tienen alto valor potencial, pero al mismo tiempo tienen una alta volatilidad en términos de riesgo. Pero una vez que tú haces algo y ese algo te pega, el mercado te lo consume, los negocios entran en una siguiente fase que es replicativa. Entonces, bueno, ¿cómo agarro eso que pegó
y lo hago más, y lo hago mejor, lo hago más eficiente, lo hago más barato, lo hago más pequeño, ¿ok? Lo industrializo. Y en el momento en que tú te metes a una lógica replicativa, la dinámica del negocio se invierte.